O sea, cuando nosotros nos separamos de Dios, o le damos la espalda o lo ignoramos, nos echamos a perder. Amén. No tenemos la capacidad, no tenemos la habilidad. Y eso estaba pensándolo porque en el, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Amén. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Amén. Y Dios mandó al Señor Jesucristo para hacer el precio, para pagar el precio de nuestros pecados en esa cruz. Entonces, el reto que tenemos, todos los que estamos aquí, el reto que tenemos es permanecer en Cristo. Amén. Estaba leyendo algunas escrituras, el Salmo 91. Vamos a leer algunas partes de ahí, de la Biblia hoy. Quiero ser muy breve en el mensaje. Hace, estaba cotorreando con un hermano porque desde que se fue precisamente el pastor Bland, al día siguiente empecé a sentir así como que catarrito, cosas así, pero pues yo dije, nah, pues, ¿qué le hace al acero? Aleluya. Pero una cosa es el acero. Amén. Eso de que el hombre de acero de Superman es una mitología, una idea rara. Nosotros somos bien frágiles. ¿Cuántos están aquí? Bien débiles. Y entonces empecé con eso y luego dije, no, pues bueno, ya tengo catarro, rápido, saldremos de esta. Medicina no, ¿para qué? Si nosotros, es un virus y los virus no los ataca a nadie. Ay, pues que total que, bueno, algo para los síntomas. Entonces ya empecé poco a poco a irme doblando, ni qué acero, ni qué nada, amén, ni que bueno, pues ya los virus, mi cuerpo los va a rechazar y pues no, entonces mejor el antiflu de Exo, no sé qué, el XL3 y no sé qué, y que acaba la gripe en un 2x3 y no, hombre, pues entonces resulta ser que ya llevo como 2 semanas y todavía no pasa nada, ¿no? Entonces, pues somos frágiles. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos humillarnos. Amén. Dice el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por esa razón. Amén. El que habita en la presencia de Dios, el que mora al abrigo del Señor, el que tiene una relación con Dios. No estamos hablando del que tiene una relación fugaz. Amén. No estamos hablando del que visita a la presencia de Dios, del que va ahí de vez en cuando, ¿no? ¿Cuántos tienen familiares? O sea, yo acabo de estar en mis inicios de año ya con mi familia en Michoacán. No, uy, ¿hace cuánto que no venías? No, pues sí, desde el 22, del 22 hasta ahorita el enero 25, 3 años.
No puedo decir, oh, es que mi familia, es que, o sea, a mí de vez en cuando los vemos. Murió uno de mis tíos, hermanos de mi mamá, el año pasado, y apenas ayer o antier le hablé a mi prima, su hija, ¿cómo están? Amén. Y a veces pensamos que así también es la vida con Dios. Oh, pues hoy me voy a acordar del Señor a ver si para la Semana Santa que ya pues, son vacaciones, pues entonces ahí ya aprovechamos y, y después de ahí, pues en diciembre, que ya es cuando viene la Navidad. No, hermanos, ¿cuántos me están oyendo? No, no, no. Nuestra relación con Dios tiene que ser diario, bienaventurado. ¿No? Como dice el que habita el río Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que está en la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Saben qué es lo que nos saca de la presencia de Dios? ¿Saben qué es lo que al ser humano lo ha sacado de la presencia de Dios? ¿Amén? El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, el creer que podemos vivir sin Dios, el creer que podemos manejar la vida con nuestras habilidades o con nuestras capacidades. Amén. Y eso lo único que hace es tirarnos al despeñadero, destruir nuestras propias vidas. Amén. Hoy quiero compartirle brevemente acerca de la necesidad que tenemos de permanecer en Cristo. Vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Sí, Juan 15. Aleluya. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice así: yo soy la vid. Está hablando el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que este momento o que todo este día, Señor, tomes tu control, pero particularmente en estas palabras, Señor, que puedan ser salidas de tu corazón a través de mi boca y que puedan llegar a los corazones de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos, Espíritu Santo. Tócanos, redargúyenos, en el nombre de Cristo. Amén. Sí, desde que el hombre se reveló a Dios en el huerto del Edén, desde ese momento, cuando Dios le dijo, no comas de este árbol, y el hombre comió de ese árbol. Amén. La primera consecuencia que nosotros vemos en la Biblia es el temor a Dios. Se esconden de la presencia de Dios. ¿Dónde estás, Adán? Es que tuvimos miedo y nos escondimos. Y desde ahí empieza una decadencia para la humanidad. Amén. En donde empezamos a corrompernos.
Quiero que leamos en Romanos capítulo 7 una, una escritura de un hombre que se llama el apóstol Pablo. Y este hombre apóstol Pablo, ¿cuántos conocen algo acerca del apóstol Pablo? A ver, ok, a ver, eh, a ver, hermana Adriana, usted que dijo amén. ¿Cuántas epístolas escribió el apóstol Pablo? Ah, bueno, ok, entonces, no sé, correcto. Entonces, vamos a ver. El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros son? ¿Eh? A ver, vamos a tener que echar ahí una cuenta, unas multiplicaciones. Bueno, ok. Vamos a jugar a las adivinanzas. ¿Quién dijo más? ¿Quién da más? Entonces, de los 27 libros que comprenden el Nuevo Testamento, más del 40% fueron escritos por el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del apóstol Pablo, tenemos que imaginarnos eh, que fue un instrumento escogido por Dios para dejar a lo largo de la historia de la humanidad, desde el año 100 más o menos de nuestra era hasta el día de hoy, una palabra inspirada por Dios, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que nos tenemos que imaginar más o menos la calidad espiritual de este hombre. ¿Cómo creen que era? Santo. ¿Amén? ¿Cómo creen que era? Era una persona como que, como muy, órale, así como quienes, ¿eh? Dice, este, hay personas a las que uno les llega a la suela de los zapatos, amén. Y yo creo que hay personas a las que no les llegamos ni a la suela de los zapatos y el apóstol Pablo es uno de ellos. Amén. Es un hombre excepcional. Y él escribe en la epístola a los Romanos en el capítulo 7. Hay un razonamiento bien especial que cuando lo entendemos lo podemos captar en toda su dimensión, pero en este caso no vamos a hablar de todo él. Solamente vamos a hablar de ciertas declaraciones que él hace, ¿no? Dice el versículo 14, dice eh, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Como consecuencia, vendido al pecado. O sea que un pecadorazo como el apóstol Pablo, ¿era pecador o no? Sí, era bien pecador, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, su conflicto es, ¿cómo es que yo me doy cuenta que soy pecador? Bueno, yo me doy cuenta que soy pecador porque hay una ley, hay un libro, hay unos mandamientos que dicen cómo debo de vivir en esta vida. En ese libro se dice que no puedo tener otros dioses. En ese libro se establece que no puedo yo hacerme una imagen y una semejanza. En ese libro se dice que yo tengo que santificar el día de reposo, que yo tengo que separarlo, que no puedo estar viviendo todos los días de mi vida como si fuera nada y como si Dios no existiera, que Él es mi Dios. En ese libro dice que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. En ese libro dice que yo no tengo que robar, que yo no tengo que matar, que yo no tengo que adulterar. Amén, que yo no tengo que codiciar nada. En ese libro dice todas esas cosas y yo hago todas esas cosas, dice el apóstol.
Es que si la ley no existiera, yo no tendría problemas. Pero ahora me doy cuenta que tengo problemas, que en mi carne, en mi naturaleza, no mora el bien. De manera, dice el versículo 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué tremendo. Este hombre dice, no puedo vivir bajo la ley. Es imposible para mí vivir y no pecar. Soy un miserable. Estoy descalificado. ¿Quién? El apóstol Pablo. Un hombre que escribió más de el 30, 40, 50% del Nuevo Testamento. Amén. Entonces ahora vamos a pensar en nosotros. Si él estaba en esa condición, vamos a ver quién de ustedes dice, ese Pablo, a ver, ¿quién lo puede señalar y decir qué miserable pecador era Pablo? Dice una persona que cuando alguien señala a alguien, un dedito señala a Rafa y tres deditos me señalan a mí, a Mari, bueno, a los dos. Amén. No podemos nosotros eh, señalar a alguien como que es un pecador cuando nosotros tenemos una naturaleza que nos destruye, que nos perjudica, que nos daña, que nos hace sentir miserables. ¿Cuántos ya siendo cristianos dicen, "Ay, híjole, ¿por qué tengo que caer y tropezar con la misma piedra?" ¿Cuántos dicen? ¿Y cómo se sienten de felices? ¿Eh? ¿Y cómo nos sentimos de impotentes? ¿Y cómo nos sentimos de inútiles? ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay una ley en nuestros miembros. Porque necesitamos la gracia de Dios todos los días en nuestra vida. Porque no podemos separarnos de Dios un solo momento. Porque no se trata de tener una religión dominical. Porque no se trata de acordarse de Él cada 8 días o cada quién sabe cuánto. Se trata de tener una relación con Él que nos lleve a justificarnos, a guiarnos, a decir, Señor, si tú no estás conmigo, mi vida es miserable. Un problema que tenemos es que cuando tenemos una victoria nos sentimos los vencedores. Hace mucho escuché una frase que se quedó grabada con fuego en mi corazón. Que una derrota no te derrote y que una conquista no te conquiste.
Y eso es un dicho de alguien, no sé de quién, que me ha ayudado mucho en la vida, porque mi vida está llena de derrotas y de conquistas. Amén. Casi puedo decir que no hay un día en el que no sea derrotado. Casi puedo decir que no hay un día en donde yo pueda decir, miserable de mí. ¿Por qué si sé el bien que debo hacer, no lo hago? ¿Por qué si sé que debo de hacerlo? ¿Qué te gusta? Ser prudente, ser sensato, no ser atrabancado, no mesurado, templanza, paciencia, como Calimán. Eh, ¿Y por qué resulta que en la primera mosca que vuela ya estás echando chispas? Bueno, ya estoy echando chispas, no quiero hablar de usted. ¿Por qué? Señor, necesito habitar en tu presencia. Necesito morar bajo tu sombra. Necesito estar pegado contigo. Eres tú. Gracias, Señor. Gracias le doy a Dios por Jesucristo, porque Él, pegado con Él, viviendo con Él, es como puedo ser verdaderamente vencedor. Porque se oye muy bonito. Soy más que vencedor en Cristo. Oh, pero en Cristo, no cantándole a Cristo, viviendo, permitiéndole, viniendo a su presencia, orando, platicando con Él, recurriendo constantemente a Él, reconociendo mi naturaleza pecaminosa. El problema de nosotros es el orgullo. El problema de nosotros es que queremos que nos que se cumplan nuestros derechos. Es que este es mi derecho. Es que yo merezco. Es que lo que merecemos es el infierno, hermano, por la manera en la que somos. Lo que merecemos es que si nos paráramos delante de Dios, amén. Yo creo que con la tecnología de Dios, o sea, ya ahorita con la tecnología que hay, hermano, uno puede en una cosita así microscópica almacenar quién sabe cuantísima información. Bueno, no microscópica todavía no, pero bueno, un chorro de información. Yo creo que con la tecnología de Dios, cuando nos presentemos delante de Él, el día del juicio, amén, Él va a agarrar ahí con un popote espacial, ¿no? Lo va a meter en nuestro cerebro, lo va a chupar, va a sacar todo lo que hay ahí y después te dice, te voy a juzgar, mi hijo. Órale. Y va a poner una pantalla en 3D donde pongas tú tus lentes esos para que veas todo. Y va a empezar a proyectar lo que ha habido en nuestro cerebro desde el día uno de nuestra vida hasta el día que estemos ahí. Entonces, vamos a presentarnos delante de Dios. Mis derechos. Yo quiero ir al cielo. A ver, espérame tantito. Vamos a ver. Siéntate aquí para que con calmita veas la película. A los 2 segundos le diría, párale, párale, Señor. No tengo ningún derecho de nada. Si no fuera por Cristo Jesús. El siglo pasado, en los años 1900, el siglo XX, eh, hubo un predicador que fue el predicador más importante de ese siglo, se llamaba Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones o Floyd Jones, no, creo que es Lloyd Jones. Era un eh, inglés o de Gran Bretaña, de por aquel rumbo. Amén. Era un hombre, fue un hombre, predicó a multitudes, hizo cosas extraordinarias,
Y cuando se iba a morir tuvo una larga, no se murió de un día para otro. Tuvo un poquito, ¿cómo se llama esa? Cuando una larga agonía. Bueno, no estaba agonizando, pero tuvo una larga, ¿eh? ¿Convalecencia? O cómo, bueno, no, convalecencia no. Convalecencia no. O sea, no se murió tan rápido, ¿no? Ya ves que uno de repente va y ¿qué le pasó? Pues ayer lo vi, ya no estamos. Sí, no, no es así. Entonces, este hombre era un predicador impresionante. Este, y tenía una forma de vida increíble, santa. Así como lo estoy diciendo. O sea, el apóstol Pablo y él eran como que de la misma camada. ¿Ok? Y antes de que se muriera, algunos de las personas, discípulos, compañeros, amigos, etcétera, lo iban a visitar. ¿Amén? Y cuando él los miraba, les decía, ¿cómo está? Y empezaba a llorar. Y decía, es que soy tan pecador. Es que he pecado tanto. Dijo el apóstol Pablo, de los pecadores, ¿qué dijo? Yo soy el primero. De los pecadores, yo soy el primero. Y este hombre cuando estaba ahí muriéndose después de una vida piadosísima, después de una vida de justicia, de santidad, decía, soy un pecador, un gran pecador. Pero ¿qué creen? Tengo un gran Salvador. Un Salvador tan grande que puede perdonarme mis grandes pecados. Esa es mi esperanza. Esa es mi confianza. Sigo agarrado del Señor. Sigo permaneciendo en Él. No estoy reclamando mis derechos de pastor, de hombre de Dios, de hombre recto, de predicador. Jamás, estaba escuchando unos de sus datos biográficos, jamás, eso ya cuando escuché eso dije, ¡pum!, reprobado. En todos sus mensajes jamás dijo un chiste o una broma. Siempre hablaba la palabra de Dios y se sustentaba con ella. No era ahí de que no hacía ningún show. Y dijo a las últimas, ya en su lecho de muerte, ya después de que había terminado toda su vida, soy un gran pecador. Y lo decía con las lágrimas en los ojos. Lo único que tengo es un gran Salvador. Y aquí está el apóstol Pablo en Romanos 8 diciendo, el pecado que mora en mí, miserable, ¿cómo puedo hacerle? ¿De qué manera me puedo librar de esto? Y dice, pues por Jesucristo, gracias Dios, por Jesucristo. Porque lo único que yo voy a poder hacer cuando me presente delante de Dios es que Él vea en mi vida la sangre de Cristo en mi corazón. Así como cuando en la Pascua, ¿se acuerdan? En la fiesta de la Pascua, dice, vas a sacrificar un cordero y ese cordero vas a poner su sangre en los dinteles y en los postes de tu casa. Y cuando pase el ángel de la muerte, va a ver y va a decir, no, ahí hay gente que ha sido redimida por el Señor. Entonces pasaba y los perdonaba, les perdonaba la vida. Y cuando nosotros presentemos delante del Señor y para que Él nos diga, apartados de mí, malditos, al fuego, va a tener que mirar que la sangre está ahí y que no se ha ido. No que estuvo, no que vivió, sino que habitó. No a alguien que fue un cometa con Dios. Aquí está Dios y pasó aquel cristiano y se quedó y después se fue. Y no. Alguien que permaneció en el Señor. Permanezcamos en Cristo Jesús. Olvidémonos de nuestros derechos. Olvidémonos de nuestros merecimientos. Es que yo merezco. Es que es mi deber, es mi derecho. No, deberes no, es mi derecho. Yo por eso tengo y quién sabe qué. No tenemos nada, somos bien chafas. Bueno, soy bien chafa. Amén. Pero tenemos un gran Salvador.
Tenemos a alguien que se interesa en estar con nosotros. Amén. Alguien que perdona todos nuestros pecados. Alguien que sana todas nuestras dolencias. Alguien que se compadece de nosotros como nosotros nos compadecemos de nuestros hijos. Aleluya. Creo que es la parte más importante, ¿no? Que, que, que Dios ha dado cuando dice que la herencia de Jehová son los hijos, que nos da la capacidad de compadecernos de ellos, ¿no? Hacen lo que hacen y de todas maneras los amamos, ¿a poco no? Hombre, que es esto, que el otro, y nos exigen sus derechos y de todas maneras los amamos. Amén. ¿Qué derecho tienes? Como si lo que tuvieran o lo que tuviéramos fuera nuestro mérito y no la gracia de Dios. Si nacimos porque Dios lo decidió, si nacimos porque a Dios le plació, debemos estar pegados a la vid. Debemos vivir unidos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? En una ocasión, quiero terminar con esto, en el libro en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3:22. Vamos a empezar en el 22, esa escritura. Estaba pensando en todo esto y me vino a la mente esta escritura y la verdad es que la leí y me sentí bien gozoso, bien alegre. Juan 3:22. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Jesús estaba con sus discípulos en la tierra de Judea bautizando. Juan, su pariente, bautizaba también en Enón, junto a Salim. Entiendo que son lugares diferentes. Porque había ahí muchas aguas y venían, ¿se acuerdan? Él decía, hey, arrepiéntanse. Ya venían, muchas personas venían con él y dice, y eran bautizados. Entonces dice el versículo 24, dice, porque Juan no había sido aún encarcelado, ¿no? Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, o sea, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, o sea, se refería al Cordero de Dios, ahí está, más atrás dice, el que perdona los pecados, mira, él, ahora, todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me oísteis, perdón, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, no, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Así que entonces el Señor empezó a bautizar allá en un lado y Juan bautizaba en otro. Y a ver cómo está esa cuestión. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo es que se bautizan? ¿De dónde está la purificación? ¿Qué pasa ahí? Entonces, empezaron a haber ahí discusiones y vienen con Juan, sus discípulos, a acusar al Señor Jesucristo. Te está robando tus derechos. Tú eres el que tenía que bautizar y míralo ahora. Toda la gente va con él.
Entonces Juan exige sus derechos. Le dice, él prácticamente pudo haber dicho, gloria a Dios. De eso se trataba. Yo se los dije claramente. Yo no soy el Cristo. Yo no soy. Él es. Yo se los dije. Yo solamente soy el amigo del esposo. El amigo se goza cuando ve que el esposo está avanzando, está desarrollándose, está funcionando, está creciendo. Eso lo llena de satisfacción. Y eso es lo que está pasando conmigo. Yo me siento contento porque yo debo de menguar y él debe de crecer. Y yo le quiero decir algo, en la vida cristiana de eso se trata. Vamos a ponernos de pie. En la vida cristiana se trata de eso, de que cada día de nuestras vidas, Dios, el Señor, esté creciendo en nuestro interior. Cada día que Él esté formándose más en mí, que las actitudes de mi carne, ¿cuántos tienen una carne así muy explosiva? Amén. Que esas vayan menguando. Por ejemplo, ¿cuántos tienen unas actitudes así muy, no, no es cierto, casi lo iba a decir, pero protagónicas, ya lo dije. Que yo, y que el otro yo, y que ven acá yo. Eso tiene que ir, que menguando, 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 para que Él vaya creciendo, que haya cada vez más humildad en nuestras vidas, más sensatez, más templanza, más amor, más paciencia, más gozo, más oración, más descansar en el Señor y menos querer salir nosotros, menos aprensivos, menos preocupones, menos impulsivos, menos gritones. ¿Cuántos saben que somos bien pecadores? Pero que tenemos un gran perdonador de pecados. Amén. Dice, dice la palabra que tenemos que descansar en Él, que tenemos que venir a Él. Algunas veces nosotros somos muy rápidos para juzgar, tampoco no. No, mira tú, mira aquel, mira lo que. Y más bien tenemos que aprender a dejar que el Señor sea el que esté guiándonos para que con tranquilidad y con sensatez podamos hablar y decir las cosas que van a fructificar. Porque cuando estamos unidos al Señor, dice, entonces vamos a llevar fruto. Amén. De esto se va a tratar la vida cristiana, de llevar fruto. ¿Cuál va a ser ese fruto? Que interiormente seamos más y más semejantes a Dios, que estemos viviendo más en acuerdo a sus palabras, a sus propósitos, a su voluntad, que dejemos de estar preocupándonos tanto por nosotros y dándole un poco o un mucho más. Entonces cuando vinieron a decirle a Juan, Juan, ¿qué crees?
que ese que tú bautizaste, ahora ya anda él también bautizando y todos van con él. A ver, ¿de qué se trata? Pues de eso se trataba. Es exactamente de eso. Ah, porque luego la gente es la que nos quiere echar porras. Tú no mereces eso, manita. Y tú yo en tu lugar y que no, ya anda uno pensando, no, amén, no es cierto, no. Me merezco eso y más. Pero gracias al Señor que me ayuda, que me cuida. Quiero menguar, Señor. Quiero vivir unido a ti todos los días. Ayúdame. La Biblia dice constantes en la oración. Ayúdame a recurrir a ti constantemente y a pedirte que me perdones. Yo no sé, cierra sus ojos. ¿Por qué no piensa en todas esas cosas que tiene que decirle, Señor, perdóname? ¿Por qué no piensa en todas esas cosas, aleluya, por las que puede decir, miserable de mí, sigo siendo un glotón? Hablé con mi hermana hace unos días, yo ya tengo 67 años, ella tiene 76. ¿Cómo estás, hermana? Bien. Bueno, no muy bien. ¿Qué? Fíjate que me detectaron 400 de azúcar. Órale, pues es un chorro, ¿no? Sí, sí, fíjate. Pero es que me gusta mucho el pan. Mi cafecito con mi leche y mi panito. Es que es mi único gustito que me da. Pues sí, ahí está la cosa. Dale gusto a tu carne. No, ¿a poco no me metías con un panecito de una conchita rellena con nata y todo? Y luego con nata, ¿no? Nuestro mismo cuerpo nos cobra. Ahora cuando lleguemos con el Señor, enséñame a estar de acuerdo contigo y con tu palabra, Señor. Enséñame a ser renovado en mi manera de pensar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. El cristiano no se trata de que sea famoso, sino de que seamos transformados por Dios. Que una derrota no te derrote, mi hermano. Que una conquista no te conquiste. ¿Ganaste algo? Gloria a Dios. Cuando yo empecé a conocer del Señor, cuando nos hablaron de Cristo, había unas competencias cristianas. Amén. Esgrima bíblico le decían. Órale, sale. Entonces, en el esgrima bíblico alguien decía, Filipenses 4:12. Y tú ibas a la Biblia, amén, Filipenses 4:12 dice, y los decías de hola, hijo de la. Y ahora la que sigue, Ageo 3:2. Ageo 3:2, ahí ibas todo. Terminabas de la competencia y salías con una cabeza así. Soy un campeón de conocimiento bíblico. Pero yo voy a poner otro concurso que se llama aplicación del conocimiento bíblico. Y ahí ya la cosa cambia. ¿Cuántos me están oyendo? Puedes conocer 85 versículos cada día, aprenderlos, memorizarlos, pero ponerlos por obra, a lo mejor ninguno, porque para eso necesitamos al Señor.
Vamos a presentarnos delante de Él. Vamos a decirle, Señor, perdóname por ser tan orgulloso, por ser tan vanidoso, por ser tan necio. Y agrégale lo que tú quieras. O por ser tan vano, me interesa tanto cómo me queda el corte de pelo, me interesa tanto el color de los zapatos, el cinturón y la diadema, y me interesa tan poco que mi corazón no estés gobernando tú cada día más, que yo mengue y que tú crezcas. ¿Cómo dices, alabanza?